Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos. La propuesta ya la conoce, se llama ¿En qué creen los que creen? Y la idea es encontrar a Monseñor Jorge Casareto en un mano a mano con el invitado. Y en el día de hoy, un invitado muy especial, un hombre que ha hecho del periodismo su profesión y que estará charlando con este obispo argentino. Se trata del señor Luis Rubín. Después de estos títulos que le pido al señor director, encontramos entonces en este mano a mano a Monseñor Jorge Casareto y Luis Rubín. Sergio, muchas gracias por estar acá en este programa. La gente, no sé si sabe, pero Sergio es el autor de este libro, con Sergio Rubín, con Francesca Ambrogetti, un libro que sigue teniendo mucho éxito. Después vamos a hablar del libro. Pero primero, como es habitual, como este programa se trata de en qué creen los que creen, vamos a hablar un poco de tu vida, cómo nació esta vocación tuya como comunicador, si es algo que apareció ya en tu niñez, en tu juventud, si tenés antecedentes en tu familia, ¿cómo nace esta vocación? Mi padre tuvo una inclinación un poquito a la locución, pero él rápidamente fue escribano y abogado, llegó a ser juez, pero había tenido alguna tarea en alguna radio. Yo soy de Paraná, y él es un poco vivido entre Paraná y la ciudad de Santa Fe, pero yo siempre desde chico tuve esa inclinación. Y eso se fue manifestando. Cuando llegué al secundario, al Colegio La Salle de Paraná, que en este momento está cumpliendo 100 años, empecé a participar como locutor en el colegio, en fin, todas esas cosas que hacemos los chicos. Y ya llegué a ser en cuarto año, a los 16 años, el director de la revista del colegio La Salle. Y a partir de allí, una anécdota la hago cortita, pero mi curso ganó el provincial de handball en los campeonatos Evita y Hombre Nuevo. Estoy hablando del año 74. Entonces ganaron el derecho a ir a Embalse Río Tercero, al campeonato nacional. Claro. Y entonces yo hice una presión, creo que alguna mentirita piadosa, pero me hice anotar como periodista, porque yo decía que era el director de la revista. No era un periodista profesional, pero claro, tenía 16 años. Por mi colegio, como periodista, tenía que acompañar a la delegación. Y así me metí en Embalse Río Tercero en Córdoba. No me olvido más, eran épocas muy duras de la Argentina. Llegué a compartir, no me olvido más, una cena con los periodistas y con López Rega, Pedro Eladio Vázquez, Rousselot, las armas que vi en aquel momento. Una cosa que me quedó muy grabado. Tenía 16 años. Así fueron mis primeros pasos, porque empecé a transmitir para la radio de Paraná, que era LT14, Radio General Urquiza de Paraná, octubre de 1974. Y a partir de ahí, en quinto año, ya pasé LT9, Radio Brigadier López de Santa Fe, hice alguna cosita en el canal 13 de Santa Fe, en el diario El Día de Paraná, y termino cuando vine acá en el 76. Es decir, ¿Por qué te venís a Buenos Aires? Primero porque tenía una fascinación por Buenos Aires. Las luces del centro. Las luces de la ciudad. Pero es una cosa curiosa, y usted seguramente me va a entender que ha viajado tanto. Yo viví un año afuera del país, en España, estuve en Pamplona estudiando, exactamente 9 meses, haciendo un posgrado allá. Y yo siempre decía, más que extrañar a Argentina, extraño Buenos Aires. Claro. Y es una cosa... Y que lo diga un enterriano, eso y me quedé muy enganchado. Yo era de chico, soñaba que mis padres me trajeran a Buenos Aires. Y me iba a los cines, porque usted se acordará que los cines en el interior antiguamente eran muy malos. Por supuesto, claro. Se veía todo oscuro, era una cosa espantosa. Claro. Y entonces me traían mis padres, yo me iba solo a los cines de la calle Corrientes, tenía una fascinación. Así que yo ya venía diciendo que me quería venir a Buenos Aires desde los 14, 15 años. ¿Y te venís para estudiar o...? Sí, claro, para estudiar, pero quería ya quedarme a vivir en Buenos Aires. Claro. A estudiar, pero quedarme a vivir. Y éramos 3 hermanos. Y voy a contar una infidencia familiar. Lo que son las cosas, ¿no? Mi madre ya era grande para esa época, ¿no?
y quedó embarazada del cuarto. 17 años después. Primero como que empezó a sentir la ausencia y tuvo un perrito, que nunca hubo perrito en mi casa. Y después quedó embarazada. Y hoy es un hermano de 37 años, un jefe de exportación de una empresa de primera línea. Con lo cual sacamos que vos sos un tipo bastante grande. Yo soy bastante grande, pero bueno, me quedé acá y bueno, y así seguí. Me metí, y ahí fue lo que, cuando vengo acá, por un contacto de Paraná, del director de la radio de Paraná, me consiguen un trabajito, tenía 17 años, me consiguen un trabajito de colaborador en un programa radial por Radio Antártida, que era Esquiú por radio, o sea, del semanario católico Esquiú por radio. Y a partir de entonces, claro, como era el semanario que estaban todas las parroquias y demás, me piden el Lucia Puig, no el padre, sino el sobrino, Luis Eduardo, que esas notas que yo hacía para la radio, las hiciera para el semanario Esquiú. Y a partir de allí, y no la hago muy larga y con esto termino, a partir de allí se da mi ingreso al periodismo religioso, religioso, porque si bien es cierto, yo después pasé por medios no confesionales, estuve en Casa de Gobierno acreditado, en todos lados, por haber estado en Esquiú, me decían, che, Sergio, mira, hay un tema de la iglesia, ¿te podés ocupar vos? Claro. ¿Y en Clarín cuándo entras? Año 94. Ya bastante más, ya después de haber hecho mucho. Exactamente. Bueno, pero vamos a entrar en el tema que realmente es un cierto boom, ¿no es cierto? El libro vamos a ver, ¿cómo nace la idea tuya con Francesca Ambrogetti? Es gracioso, yo me encontré con ella en un programa de televisión y ella estudió ingeniería conmigo. Yo antes de entrar al seminario estudié ingeniería. Ella se acordaba, parece que es un poco menor que yo, y se acordaba de las asambleas donde los humanistas hablábamos en la fuga. Bueno, pero porque, a ver, conociendo yo al actual Papa Francisco, siempre él era reticente, como hablar de su vida, de sus cosas. ¿Cómo lo convencen de hacer un libro sobre él, no es cierto? El tema es así, después del 2005, de la elección de Ratzinger, de Joseph Ratzinger como Papa, Francesca me viene a ver. Me dice, Sergio, mirá, dice, vos escribiste, bueno, la prensa escribió, los vaticanistas, que le había sacado un montón de votos, que había sido el más votado después de Ratzinger, nunca antes un latinoamericano había sacado semejante cantidad de votos, tiene una personalidad, dice, interesantísima. ¿Por qué no hacemos un libro para que eso quede volcado en un libro para la posteridad? Y yo le dije, mirá, Francesca, me parece muy buena idea, pero nos va a sacar corriendo, porque a él estas cosas no le gustan. No, dice, bueno, está bien, pero tenemos que intentarlo, dice Francesca. Entonces lo fuimos a ver al cardenal. ¿Fueron juntos? Fueron juntos, sí, claro, fuimos juntos. Una mañana, entonces, ¿qué tal? Era siempre muy atento, qué sé yo, bueno, en esa salita donde atiende a todos muy austera. Y bueno, la charla iba bárbara, hasta que llegamos al momento de decimos, bueno, estamos pensando, queremos hacer este libro con usted, y se puso blanco. Y duro. Sí, dijo, no, eso no es para mí. Bueno, y ahí, es decir, muy atento, pero nos fuimos con las manos vacías. Entonces yo cuando salí, te dije, Francesca, le digo yo, te dije que nos iba a sacar corriendo. Fíjate que es la percepción que tuve yo, es decir, cuando salió el libro, yo no lo leí ahora, pero cuando salió dije, qué raro que el cardenal aceptó hacer un libro sobre su vida. Sí. Y entonces, bueno, entonces dijo, está bien, dice, pero ella, Francesca misma, le dice, pero vamos a volver, le dijo Francesca. Y la verdad es que volvimos, no me acuerdo si fueron, ya se me pierde un poco la memoria, pero una vez seguro, pero digamos, o dos veces, a la tercera vez. Además, pero además Francesca, porque Francesca le tira el tema de una expresión que él tenía, dice, porque yo lo escuché varias veces a usted decir, transitar la paciencia. Y me quedé pensando, ¿qué quiere decir eso? Y él ahí hizo como un clic. Y dijo, si me van a preguntar eso, bueno, yo le puedo contestar, dice él. Entonces empezó a contestar, bueno, vamos viendo. Dice, empecemos, ahí dice él, se suelta, dice, empecemos y veamos. No sé si esto puede terminar en un libro, pero empecemos y veamos cómo va la cosa. Y la verdad es que fue, porque se enganchó
fueron como 12 charlas que repartí, como era una por mes. Me imagino, ¿no? Para y hacer un libro, claro, una después, por mes. Una por mes. Llevó y después un año de duración. Sí, más de un año. Y después además había que redactarla, porque nosotros no quisimos hacer unas meras preguntas y respuestas, claro. Sino que hay una introducción, hay anécdotas, es decir, todo eso lleva un tiempo de elaboración, y como usted sabe, muchas veces uno se sienta y no sale nada. O uno tiene, yo por el mismo diario, por la actividad que uno realiza, el suplemento que tengo, estoy tan absorbido por la parte escrita que no puedo dedicarme, o ella misma con su tarea, por tanto se hace muy largo. Pero además, una pequeña anécdota, yo le hacía chistes porque le decía, usted nos hace una trampita y saca ventaja, le decía yo, porque usted nos convoca siempre muy temprano a la mañana. ¿Y a qué hora iban? Íbamos, no era, la gente que nos está escuchando se va a reír, porque era a las 9 de la mañana. Para los periodistas hacer un reportaje a las 9 de la mañana no es, además es una charla de 1 hora y media. Entonces, no es, digo, llámenos a las 6 de la tarde, a los de diarios, y le vamos a hacer preguntas mucho más filosas que claro. estas. Pero la verdad que fue muy, muy, muy grato. Está bien. Y de todo este contacto que tuviste con él tan frecuente, te digo, sos de las personas que más ha hablado con el cardenal, porque realmente no todo el mundo puede darse el gusto de poder hablar 1 hora y media una vez por mes con él, ¿no? Es decir, ¿qué te impacta más de la personalidad del actual Papa Francisco? ¿Qué te impactó más de su personalidad? Yo creo que él, digamos, me gustan mucho sus ideas y su concepción de la cosa. Pero yo digo, es una persona con ideas que a mí me gustan mucho y me atrapan, pero es ante todo un hombre de actitudes, ¿no? Mucho se habla hoy, por ejemplo, de la crisis de dirigentes, una crisis de dirigentes, en todos los ámbitos, incluido la Iglesia. Pero yo digo, es más que una crisis de dirigentes lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis de ejemplaridad. En cambio, él, claramente, él tiene actitudes, él no habla solo de la pobreza, él vive austeramente. Eso ustedes lo comprobaban, ¿no? Sí, claro. Además le pedimos, hicimos una cosa, queremos entrar en su cuarto, en la habitación donde él duerme, queríamos conocer la habitación, nos metimos adentro del cuarto de él, para ver cómo era, una cosa espartana, una cama de madera en el arzobispado, ¿no es cierto? Veíamos que lo que él... Y yo creo que esto es lo que pasa. La gente percibe, hoy, ya siendo el Papa, la gente percibe que él lo que dice además lo vive. Claro. Y me parece, por decirlo de alguna manera, es un poco el secreto de su éxito. Yo digo, coincido totalmente con lo que decís vos. Siempre en el episcopado fue un hombre donde la austeridad era lo que aparecía en primer lugar, ¿no es cierto? Siempre con el mismo traje, con gestos muy austeros, incluso en la conducción, fíjate, en el mismo modo de hablar no es una persona ampulosa, dice cuestiones bien claras, concretas, concisas, conceptos, como vos decís, esta dimensión conceptual que te impactó tanto, ¿no? Y además, del contemporáneo, el libro, bueno, hay que leerlo el libro, digo, es un libro que realmente está muy bien escrito, es muy atrapante, muy interesante, porque uno siempre de estas personas un argentino que llega a Papa, uno quiere saber un poco cómo es la vida, cómo fue el proceso de él, ¿no es cierto? Y está muy bien descrito, todo, incluso los acontecimientos más dolorosos de la vida del Papa, ¿no? Que bueno, que todos lo tenemos. Por otra parte, ustedes no han evitado ningún tipo de pregunta y él no evitó ningún tipo de respuesta. En el libro aparece claramente esta dimensión de cruz, que tuvo que sobrellevar muchas veces, que después termina en resurrección, pero el paso por la cruz del cual tanto habla él, ¿no? Hay una cuestión que a mí me impactó mucho, que es la dimensión misionera, ¿no? Él insiste mucho en esta apertura de la Iglesia, en estar en las dimensiones más marginales, ¿no es cierto? Toda esta actitud él está invitando a la Iglesia a esto, ¿no? Y sí. esa parte es una parte para mí. Usted es obispo y con una larguísima y destacadísima trayectoria, no sé cuánto le pueda impactar, pero a mí me ha gustado mucho, es decir, esto que él dice, esta frase que él dice, más que, porque toda la gente siempre dice, che, ¿por qué la Iglesia no cambia esto, no cambia lo otro, no hace más fácil esto, no saca esto? Y él dice, yo no creo, dice, que el futuro de la Iglesia
pase por facilitar las normas, flexibilizarlas, digamos, por una cuestión de normas, ¿no? Dice, lo esencial no pasa por ahí, dice él. Lo esencial pasa por salir al encuentro de la gente, estar cerca, digamos, estar cerca del que sufre, como él habla ahora de las periferias existenciales. Es decir, incluye al pobre, pero no solo al pobre. Usted es un obispo urbano, sabe, digamos, la gente que está sola, los ancianos, los problemas, las rupturas, los desgarros familiares. Y también contextos en los cuales la iglesia no tiene tanta presencia, como las universidades. Bueno, pero esto seguimos en el próximo bloque, porque nos están diciendo que hay que pasar al bloque próximo. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Sergio, después vamos a volver sobre el libro. Me interesa, vos has estado mucho tiempo trabajando como periodista de cuestiones eclesiales, de cuestiones religiosas. Tu experiencia personal, ¿no? Tu diálogo con los obispos ha sido un diálogo fluido, que has encontrado muchos inconvenientes, por decir así, en la iglesia, o se te ha facilitado tu tarea. ¿Cómo te fue, digamos así? Si tuvieras que hacer una evaluación, sí. ¿Cómo te fue? Yo diría lo siguiente, haré una lectura, si usted quiere, política y una personal. En la lectura política diría lo siguiente, que evidentemente aquí ha habido como dos etapas en la relación de los periodistas con la iglesia. Una, diría yo, hasta, no sé si podría poner una fecha, pero, digamos, entrada a la democracia, vamos a decir así, entrada a la democracia, donde la iglesia, la verdad que los obispos, vamos a decir así, la iglesia somos todos, la conferencia episcopal, los obispos, o algunos obispos, seamos justos, y algunos sacerdotes, algunos eclesiásticos, tenían una actitud, digamos así, para mi gusto, muy inquisitorial y muy de supervisión de lo que salía en la prensa, y era un poquito peligroso, laboralmente estoy hablando, a veces criticar a la iglesia, porque uno tenía el temor de que ese obispo llamara pudiera influir a llamar al director del medio y pidiera la cabeza de uno. Claro. Esto se ha dado. Está bien, sí, pues se ha dado. Porque sí. Se ha dado y digamos, y esto es complicado. Pero ahora, yo me podría quedar con esta parte negativa. Pero ahora se puede dar al revés, que un periodista pide la cabeza de un obispo. Bueno, no sé qué éxito tendría, pero también me quedo con lo positivo. Es decir, cómo la iglesia en todos estos años ha ido cambiando y hoy acepta, digamos, entre la crítica, el disenso, bueno, como corresponde en una sociedad plural y democrática, con una libertad de expresión, donde a veces el periodista hace críticas injustas, le falta información, le falta formación, probablemente, pero, digamos, hay que aceptar, digamos, un poco la... Fíjate, yo te digo, visto desde el punto de vista eclesial, a veces uno lo que ha sentido es que el diario, lógicamente, tiene que producir cierta sensación, la noticia tiene que producir cierto impacto, y a veces... uno puede expresar un pensamiento que se le da una importancia muy grande y hasta produce algún conflicto político, ¿no es cierto? Una noticia puede producir un conflicto político. Correcto.
Eso es lo que pudo haber pasado más de una vez, ¿no? De todos modos, yo estoy convencido, y de esto que decís, que creo que el diálogo ha sido mucho más fluido, que hoy en día hay una buena relación con el periodismo. Sí, claro, claramente. Claramente. Por ejemplo, si pasa esto que acabo de decir, uno llama al periodista y dice, ¿cómo haces una cosa así? ¿Por qué le diste tanta importancia a una noticia que no la tiene o que produce un impacto? Que eso más de una vez ocurre, pero este diálogo me parece que hemos ganado mucho, ¿no? Sí, sin duda, no, y además vamos a decir la verdad, no es porque usted esté acá presente, pero usted ha sido uno de los que ha contribuido enormemente, sea desde la Comisión de Medios, de lo que fuere, Jorge Westergel como jefe de prensa, podría citar a varios también obispos, creo, gente que se ha ido, pero ha sido un proceso, evidentemente, ha costado, ha habido un cambio que digo, hoy es muy positivo, eso está claro. Yo te diría, hubo un momento que ni se pensaba que tenía que haber un vocero, sí, o una persona encargada de prensa, ¿no? Se avanzó tanto, hoy es imprescindible, ¿no es cierto? Sí. Hoy leía al presidente un reportaje del nuevo presidente del Banco del Vaticano y decía, el no comunicar también es un mensaje. Claro. Es decir, claro, guardar silencio, el que calla otorga, dice, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que, creo que eso se ha ido dando y es fantástico, ¿no? Yo creo que cuando la gente descubre que hay algo que es hoy, creo que además la Iglesia está viendo una revolución tan grande con esto de Internet, con todo lo demás, es para la Iglesia un cambio muy grande, porque la Iglesia ha hecho del secreto un arte a lo largo de 2 milenios. Entonces, claro, abrirse significa un cambio cultural, yo lo entiendo. Un cambio cultural, exacto. No es fácil. Y después otra cosa que a nosotros nos pasa, la esencia del mensaje cristiano es Jesucristo, ¿no? Y a veces, yo me acuerdo una vez, el canal Primatesta a mí me dice, Jorge, vos cuando hablas con la prensa tenés que hablar más de Jesucristo. Y yo le digo, mire, yo hablo de Jesucristo, pero esa parte no me la publican. Sí, es cierto. Me publican cuando los aspectos que tengan más relación con el gobierno, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. No, pero yo escribo, yo una vez dije, quiero ser muy claro, sacando, por ejemplo, cuando estoy en el suplemento Valores Religiosos, en situaciones muy puntuales, en el diario, yo llevo, ¿cuánto llevo? 20 años, voy a cumplir 20 años, voy para 20. Si usted me pregunta cuántas veces escribí yo la palabra Jesús en el diario, creo que las puedo contar con los dedos de una mano. Claro. Porque evidentemente al trabajar en un diario no confesional, yo de alguna manera las referencias religiosas me quedan muy reducidas a su mínima expresión, porque estoy en un diario no confesional. Esto se podrá discutir o no, pero digamos, admito que es la realidad. Es la realidad. Volvamos ahora al libro, pero más que al libro, directamente al hecho. Francisco, Papa, cardenal, con quien has tenido tanto contacto, Papa, ¿qué ves en la Iglesia? ¿Estás percibiendo lo que la gente parece percibir, un cambio? La gente lo percibe así de manera genérica, esto que decías vos antes, por la parte de los testimonios. ¿Cuál es tu visión de este momento eclesial con este hecho concreto, ¿no? de Francisco Papa? Bueno, yo creo que, para ser sintético, yo lo voy a decir en términos nada académicos, la Iglesia estaba en el fondo del mar, es decir, hasta la elección de Francisco, venía con una cantidad enorme de problemas. Y no hablo solo del caso de la pedofilia, que ya tiene un tiempo, y además hay que reconocerle, me parece, a Benedicto, el haber actuado con mucha firmeza en este tema, no podía ser de otra manera, pero actuó, y hay un protocolo hoy muy claro de lo que hay que hacer ante una denuncia en este sentido, cómo actuar en este sentido. Pero no solo de ese tema, había otros peleas en la Curia Romana, problemas con el Banco Vaticano, en fin, hay toda una larga lista que la gente más o menos, esa filtración famosa de documentos, lo que llamó el Batilic, documentos reservados del Papa, que le sacaron de su propio escritorio. Entonces, me parece que yo no recuerdo, digamos, yo hace unos cuantos años, mi primer viaje al Vaticano fue en el 79, que estuve con Zamoré, que le hice una nota. No recuerdo un momento que la Iglesia haya tenido tantos problemas juntos. Me acuerdo el caso Marcinkus, claro, el Banco Ambrosiano, pero todo junto, como pasó en estos últimos. Además, para colmo, los pasos errados o, digamos, o fallidos, o involuntarios, pero fallidos de este Papa que ha tenido, el tema de los islámicos, los cubanos, lo que la gente más o menos conoce todo el mundo. Entonces,
me parece a mí que nos sorprendió a todos la elección de Francisco. Y acá yo creo que esto, digamos, cada uno lo puede ver desde su ángulo. Yo puedo hacer una lectura humana de eso, los creyentes pueden hacer una lectura, digamos, trascendente, espiritual. ¿Cómo la Iglesia, esto lo dice mi colega Julio Algañarás, el corresponsal de Clarín en el Vaticano, cuando esta institución parece que se derrumba, de pronto, que llega al fondo, de pronto encuentran la persona adecuada para salir adelante? Obviamente desde una lectura religiosa dirán, es el Espíritu Santo. Bueno, me sacaste de la palabra. Y es un buen final para el programa, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo. Pero evidentemente el Espíritu Santo siempre actúa en personas concretas, ¿no? Y entonces, bueno, es el Espíritu el que ha visto esta persona concreta, además, y con esto vamos cerrando, ¿no? El otro día leía una declaración justamente en Clarín de un cardenal vienés, ¿no es cierto?, Schönbrunn, donde dice hubo muchos signos del Espíritu que marcaron que Bergoglio tenía que ser el Papa. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Al contrario, un honor. Sergio Rubín. No, un honor que me haya invitado Monseñor Casareto, una gran alegría. Muy bien.